Bien, muy bienvenidos a este webinar. Gracias por descargar esta clase online. Vamos a estar conversando más o menos unos 35 a 40 minutos y esta clase online se llama Logra expresar tus ideas frente al público en forma clara y coherente, sintiéndote segura de ti misma, sin miedo, sin vergüenza. ¿Ok? Entonces vamos a partir luego de este gran título de nuestra clase online. Esto es para ti, primero, si eres mujer y eres profesional y quieres lograr realizar una presentación frente al público sin miedo, controlando tu nerviosismo, sintiéndote segura de ti misma, para poder lograr obtener prestigio profesional que te permita ampliar tus proyecciones laborales y aumentar tus ingresos. Para eso necesitas aprender a controlar tu nerviosismo, porque estás sintiendo que si no logras superar todo eso, te vas a comenzar a limitar o quizás ya te estás sintiendo limitada profesionalmente. Hay tres razones para que puedas estar aquí. Primero, porque vas a poder descubrir cuáles son los errores más comunes que estás cometiendo a la hora de hablar en público. Distinguir los diferentes tipos de miedo que hacen que pierdas el hilo, por ejemplo, conductor cuando hablas, que hacen que te bloquees, que quizás a lo mejor tienes muchísimas ideas que te gustaría compartir, pero en el momento de que estás frente al grupo de personas o a un equipo de trabajo incluso, donde no haya tanta gente, pero sin embargo te bloqueas y no logras identificar bien qué es lo que te está paralizando. Entonces, te invito a que puedas conocer cuál es el verdadero miedo que te está paralizando al momento de hablar en público. Además, también vas a poder aprender cómo manejar esos síntomas físicos tan incómodos que estás sintiendo a la hora de hablar y la manera de poder mantener tu miedo a raya. Yo digo a raya porque la verdad es que cuando este miedo nos sobrepasa, empezamos a sentir una serie de sensaciones físicas que finalmente provocan estos bloqueos, estas paralizaciones, ¿ya? Y de esa forma el miedo se transforma, como señalo acá, en el dueño de tus actos. Entonces, ¿cómo mantener ese miedo a raya y para que tú puedas seguir manteniendo el control de tu propio cuerpo y de qué es lo que tú quieres comunicar? Entonces, vas a poder aprender cómo manejar el nerviosismo en una presentación. Entonces, en esta sesión, lo que vamos a ver es, primero, cómo manejar esos pensamientos. Los pensamientos acá son fundamentales porque son los que te están provocando el miedo a hablar en público. Dentro de todos los pensamientos yo he seleccionado algunos que son muy recurrentes con las personas con las cuales yo he trabajado. Uno de ellos es, por ejemplo, pensar y que te hace creer de alguna manera que naciste así, es decir, naciste sin estas habilidades para hablar en público, ¿ya? Por lo tanto, como naciste así, es parte inherente tuya y si es parte inherente, no la puedo cambiar. Ese es un primer pensamiento que necesitamos poder manejar para controlar el miedo. Otro pensamiento también muy recurrente es explicarnos en el fondo nosotras mismas diciendo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy introvertida. Y como soy introvertida, yo he intentado muchas veces pararme frente a un grupo de personas o dar opiniones en los equipos de trabajo, pero la verdad es que no he tenido buenos resultados. Y he intentado demasiadas veces y siempre me pasa lo mismo. Por lo tanto, es algo que yo no puedo controlar, no puedo cambiar. Lo otro también que es muy recurrente pensar es que a partir de eso estoy atrapada, ¿ya? Por estos pensamientos estoy atrapada, no puedo cambiar, soy así, etcétera. Entonces, yo pongo acá, ¿cómo salir de la trampa? ¿Cómo salir de esa trampa? Porque en el fondo son trampas que nosotros nos vamos poniendo a nivel de nuestras ideas y pensamientos. Entonces, ¿cómo salir de esa trampa de creer que no puedo hacerlo y que a otros les funciona pero a mí no? Esa es una gran problemática porque no nos invita a movilizarnos, sino que solamente nos queda mirar cómo es que otros avanzan, pero nosotros no podemos hacerlo, teniendo la creencia de que no lo vamos a lograr. A pesar de que sabes que tienes todo el potencial. ¿A qué me refiero con eso?
la mayoría de las personas, si no el 100% de las personas con las cuales yo he trabajado, son personas muy competentes, muy profesionales, de muchísimo conocimiento, y que por el hecho de sentir este miedo a hablar en público, estudian muchísimo, por lo tanto, saben mucho. Entonces, ese conocimiento, internamente está la seguridad de que tienen todo el potencial, que lo pueden lograr. Solamente es cómo lo expreso, cómo lo comunico. Entonces, cuando eso no ocurre y me siento ahí atrapada, te sientes mal, previo, por ejemplo, a una presentación, durante la presentación. ¿Por qué? Porque es tan intensa esa sensación que ya no quieres volver a pasar nunca más por lo mismo otra vez. Y eso lo único que hace a la larga es que te expongas menos y tengas menos posibilidades de desarrollar tus habilidades de presentación y de poder hablar frente a otros. ¿Ya? Al contrario, va aumentando esta dificultad. Por lo tanto, el que no quieras exponerte ha ido provocando ciertas consecuencias en tu vida. Por ejemplo, que no hayas logrado mejorar tus opciones de trabajo, que elijas trabajos donde no tengas derechamente que exponer y los eliges. Aunque a lo mejor esto signifique que no te apasionen tanto, sin embargo estás ahí por un tema de que te sientes segura de que no vas a estar y no vas a pasar por esta situación tan desagradable. También lo otro que puede provocar fuertemente en las personas es que estás cuestionándote constantemente, ¿serviré o no serviré en esto que yo estoy haciendo? Aunque sea tu pasión, aunque estés segura que es algo que la verdad es que te hace vibrar, pero como no puedes expresarlo y comunicarlo, entonces empiezas a pensar, ¿serviré o no serviré? Y tienes una sensación muy profunda de frustración, estancamiento, como esto de no creerte el cuento, de no, hay algo ahí que me está frenando que no me va a dejar avanzar. Entonces, también se ve afectada tu autoestima en el plano profesional y también, en cierto aspecto, en lo personal. ¿En qué sentido? Nosotros somos seres íntegros. Nuestro trabajo, nuestra vida personal, nuestras relaciones de pareja, somos una totalidad, somos los mismos en esos diferentes roles, en esos diferentes contextos. Por lo tanto, si yo siento que no estoy en mi máximo potencial a nivel profesional, evidentemente eso va a empezar a mermar de alguna manera también mis relaciones más íntimas, porque voy a empezar a dudar de mí misma, voy a sentir miedo al ridículo, voy a vivir permanentemente con muchísima ansiedad. Y piensas en ideas como no soy capaz, no puedo, y de ahí a que se comience a expandir, no solamente en tu vida profesional, es muy rápido. Probablemente vas a comenzar, o si ya lo estás haciendo, a lo mejor a dudar en otras áreas, o querer expresarte también a lo mejor en contextos familiares, de decirle a alguien que lo quieres, o hacer un brindis, un saludo de cumpleaños, manifestarle a tu hijo, a tu hija cuánto lo quieres, y comienzas a sentir que hasta en esos momentos que son tan íntimos y que no está como esta evaluación a lo mejor que vivimos o sentimos cuando estamos en nuestro contexto de trabajo, pero igualmente aparece este miedo. Mi promesa de qué es lo que vamos a trabajar hoy día. Bueno, primero es que poder entregarte estrategias que sean súper concretas para que tú puedas aplicar y que te ayuden a avanzar en superar este miedo a hablar en público, por una parte. Por otro lado, también, si te quedas hasta el final y escuchas completamente esta clase online, voy a dejar abierta una invitación especial para aquellas personas que deseen trabajar y profundizar en superar su miedo a hablar en público. Están decididos a no seguir más en el lugar en el que están y avanzar y dar un paso concreto. Así es que quédate hasta el final porque ahí te voy a contar en más detalle de qué se trata esta invitación. ¿Te suena algo que te pasa alguna de estas situaciones? Por ejemplo, ¿sabes que puedes dar muchísimo más pero el miedo te paraliza? Tengo el conocimiento, tengo la experiencia, pero sin embargo no soy capaz de verbalizarlo, de compartirlo, de expresarlo.
sientes un miedo constante, como yo les señalaba recién, al ridículo, y por ese miedo tan intenso al ridículo, sientes muchísima ansiedad y por esa ansiedad, por supuesto, que comienzas a sentir frustración. Frustración de no poder avanzar hacia donde tú sabes, porque ese es el tema, la frustración es eso, es porque tú sabes hacia dónde puedes llegar. Llevas muchos años intentándolo y sientes que no te resulta, ¿ya? En general las personas con las cuales yo trabajo me comentan eso: Marianela, esto no es de ahora, esto a lo mejor viene del colegio o viene de la universidad, y la verdad es que si bien he ido enfrentando las situaciones, lo he hecho, pero la verdad es que los resultados nunca son buenos, y como no son buenos, la verdad es que siento que no lo puedo superar. ¿Te suena algo parecido a algo que te pasa a ti? Y por eso mismo quizás no reconocen tu trabajo, porque no lo muestras al mundo. Quizás la gente a lo mejor a partir de eso toma ideas preconcebidas con respecto a ti, de quién eres. Quizás a lo mejor que no estás tan interesada, o el otro día escuchaba a una persona que me decía, a mí una persona que trabajaba conmigo que pensaba que yo era floja. Y cuando me conoció bien, se dio cuenta que yo sabía muchísimo, que era muy estudiosa y muy trabajadora, pero tenía esa impresión mía porque yo nunca hablaba, nunca opinaba, nunca decía que me parecía alguna cosa que preguntaban. Entonces, claro, es como que las personas te ven y todos somos así, nos quedamos en una primera instancia con una primera impresión. Por lo tanto, es tremendamente importante darnos a conocer, mostrarle al mundo quiénes somos y qué somos capaces de hacer. También por esta misma situación es muy probable que otro se lleve el crédito de tus ideas. A lo mejor lo compartes con otra persona, con algún par, o a lo mejor con tu jefe directo, y después viene y lo plantea como una gran idea que se le ocurrió. Pues qué triste, ¿no? Porque tú sabes que esa idea es tuya, que tú la generaste, a lo mejor eres capaz de ver otras cosas que otros no ven, en fin. Es muy, muy agobiante sentir esa sensación. Y por supuesto que desde ahí nuevamente volvemos a esta de la frustración, de quedarte en silencio, de no compartir lo que eres capaz, de poder ser un gran aporte. Y por supuesto que has dejado pasar oportunidades de ascenso laborales que te encantaban y que también por otro lado pudiesen mejorar muchísimo tus ingresos igualmente, porque si no, no voy tomando, por ejemplo, cargos que tengan que ver con dirigir equipos de trabajo, cargos de liderazgo, en fin, ¿no? Entonces me voy quedando en cargos a lo mejor donde no tenga esa responsabilidad, pero eso también a la larga implica que mis ingresos son menores. Y por todas estas razones sientes, y acá yo usé la palabra tormento, cada vez que tienes que hablar en público. Y tu carrera en el fondo está estancada, no porque no te puedes comunicar. No puedes comunicar tus ideas, no te atreves a tomar desafíos. Es tremendamente importante en el día de hoy que nosotros podamos comunicar lo que somos capaces de hacer. Contarles a los demás de qué se trata nuestro trabajo. Y con seguridad. Por lo tanto, no has aprendido a hacer una presentación frente al público sin miedo, a expresarte con claridad, sin vivir todo esto con tanto estrés, antes y durante y después también de la exposición. Antes, claro, porque a lo mejor los días previos no puedes descansar bien, no puedes comer bien, en fin. Durante, porque estás tan nerviosa que te empiezas a bloquear y no alcanzas a decir todo lo que tienes preparado, o a lo mejor se te confunden las ideas. Lo único que quieres es salir pronto de ese momento y de ese lugar. Y después de la exposición también, porque nos quedamos ahí dando vuelta, como, oye, mira, de nuevo me pasó esto, y debería haber dicho esto, debería haber dicho esto otro, ¿qué habrán pensado de mí? Ese pensamiento también, esa conversación como interna, tóxica que le llamo yo, queda harto rato después también, luego de una presentación donde yo me he sentido muy nerviosa y que no he podido manejar la situación. Entonces, tampoco, por supuesto, eres capaz de mostrar lo que eres capaz de hacer en tu trabajo.
Atreverte a buscar otras opciones laborales. Te quedas ahí, de alguna manera, en esta pseudo comodidad para no exponerte, para no estar de nuevo en esta situación que te provoca tanto dolor y tanta ansiedad. Entonces decides mantenerte bajo perfil y no recibes el reconocimiento que te mereces. Tienes la frustración de saber que puedes, que tienes el conocimiento, que eres buena profesional, pero no te atreves. Y eso solo tú lo sabes. Quizás probablemente no se lo has comentado a nadie. No, que yo soy bajo perfil, yo soy introvertida, a mí no me gustan las personas que se andan mostrando, andan hablando de sí mismas, de qué es lo que son capaces de hacer. Pero sin embargo lo que está ahí siempre muy profundo es esa frustración. Tú cuando te vas a la cama a dormir, tú solamente sabes que puedes dar más, que tienes el conocimiento, que tienes el potencial, pero sientes que no puedes expresarlo. Es mucho más intensa la sensación de esta paralización que no te atreves. Te voy a contar ahora acerca de mí. Yo, bueno, soy psicóloga clínica, soy especialista en trastornos de ansiedad y particularmente he trabajado desarrollando un programa para mujeres profesionales que sienten miedo a hablar en público. Ahora, ¿por qué me interesó en particular dentro de los trastornos de ansiedad este miedo a hablar en público? Porque efectivamente era una situación que yo viví en mi vida durante muchísimo tiempo. En el colegio la verdad es que no mucho porque ahí como que las instancias de exposición en ese tiempo eran bien pocas. En la universidad ahí comencé como porque había una mucho mayor crítica, había gente que tenía mucho conocimiento, gente que era muy estudiosa y yo pasaba todo el tiempo pensando tengo que hacer una súper mega pregunta muy inteligente en la sala porque tenía compañeros que eran muy inteligentes, entonces yo también tenía que decir algo tan inteligente y tan inteligente que pasaba toda la clase pensando en qué pregunta podía ser lo suficientemente inteligente que se acababa la clase y finalmente no hacía ninguna pregunta. Bueno, y me quedaba con la sensación de, uy, de nuevo no lo logré. Pero no importa, es que en realidad otros hicieron la pregunta, ya me resolvieron la duda. Entonces, al final como que también me empezaba como a justificar en eso. Y después también pensé, cuando me titule, como ya voy a tener más conocimiento, voy a superar esto de hablar frente a otros. Y la verdad es que no fue así, aumentó porque cuando me titulé ya empecé a trabajar con personas que ya eran psicólogos y ya tenía reuniones de equipo, análisis de casos clínicos, donde teníamos que dar nuestra opinión, nuestra sugerencia. En ese tiempo comencé a trabajar en el área de la salud, entonces tenía que hablar con médicos, con enfermeras, en fin, entonces se acrecentó. Lo pasé pésimo, con muchísima ansiedad, antes, durante y esto y después también de la presentación con una autocrítica muy fuerte hacia mí misma. Y la verdad es que todo el tiempo me hacía sentir muy insegura y con mi autoestima, la verdad es que bien debilitada. Entonces empecé a trabajar conmigo misma, evidentemente me costó, busqué ayuda, exploré también en diferentes técnicas para poder bajar mi ansiedad, para poder conectarme conmigo desde otro lugar. Y en todo ese proceso me di cuenta que era tremendamente importante qué era lo que yo tenía que decir para el mundo. Y ahí me aparece como esta palabra que es como decidí que merecía. Porque la verdad es que antes sentía que no importaba tanto si yo decía algo o no. Y como yo sentía eso, en algunos momentos como yo no decía nada, incluso podía no existir en los espacios. No se acordaban de mí. Porque no hablaba. Pasaba totalmente desapercibida y que no existía. Entonces me di cuenta que realmente yo me merecía decirle al mundo lo que yo tenía para decir. Yo tenía un aporte y me merezco ocupar ese espacio con mi voz y con mi forma de trabajo, lo que yo quiera realizar. Y por esa razón también diseñé este programa de 5 pasos para poder ayudar a las personas a que logren esto, hacer un camino más corto, no tan largo como el que yo hice, y en poco tiempo poder sentirse empoderados y darse cuenta que en realidad es una habilidad, una conducta que se aprende. Yo sigo siendo introvertida, sigo siendo
de la misma manera en que soy, pero logré encontrar mi estilo de comunicación. Y en mi programa, Presenta Sin Miedo, ayuda a que las personas encuentren su propio estilo de comunicación lejos del miedo. A eso me dedico hoy día y estoy muy feliz haciéndolo. Y me gustaría ahora situarte en esto. ¿Qué pasaría si lograras expresarte libremente? Sin ese nerviosismo tan intenso que sientes, sin toda esta sensación física que te agobia. Y de esa manera poder comunicarte, expresar tus ideas en forma clara, coherente, sentirte creativa, que a lo mejor tienes un guión y lo puedes ir enriqueciendo y puedes tomar lo que te van diciendo las personas que están ahí. Y de esa manera, por supuesto, aumentar tus posibilidades en tu carrera profesional, porque la gente te va a escuchar, te va a reconocer lo que tú eres capaz de entregar. ¿Te imaginas qué pasaría si lograras eso? Ponete un segundo en esa situación de poder conseguirlo. Bueno, te cuento, ¿qué reciben mis clientes? Las personas con las cuales he trabajado. Bueno, todos llegan así, muy parecido a esta sensación de muchísima frustración, de estar estancados y que si no hacen algo ahora ya, la verdad es que sus posibilidades ya están totalmente reducidas. Entonces, como llegan de esa manera, para poder situarlos en esto que yo te decía recién, visualízate comunicándote, expresándote libremente, sin nerviosismo, sintiéndote creativa. Me refiero creativa porque cuando estamos como enfocadas en lo que realmente es importante, van apareciendo nuevas ideas, puedo improvisar, me puedo salir un poco del texto que yo puedo, digamos, construir para una presentación. Entonces, para poder llevarlos hacia allá, a mis clientes, los acompaño de manera personalizada, que les permite encontrar su propio estilo de comunicación. No es que yo les pongo una forma, o muévete acá, o usa este tipo de movimiento. No trabajo con la clasificación de movimientos particulares, sino que cada persona vaya encontrando su propia forma, desde el gesto, la voz, y de manera que puedan ir dejando atrás todo su nerviosismo, permitiéndoles potenciar evidentemente su carrera profesional. Si logras aprender el sistema que yo he trabajado, este programa de 5 pasos, podrás potenciar tu carrera profesional porque hablarás con confianza, aprenderás a mostrarte, aumentarás las posibilidades de ascenso en tu trabajo o elegir mejores opciones también. Quizás a lo mejor en este trabajo en el que estás ya llegaste como hacia donde tú querías llegar y sabes que lo estás sintiendo hace tiempo. Y como tienes esta dificultad a mostrarte, a generar nuevas posibilidades de cambio, estás ahí. Entonces, si te conectas con esto de poder comunicarte y expresarte, rápidamente vas a poder ampliar las posibilidades, conocer a nuevas personas, hablarle a otros de lo que tú haces y, por supuesto, a partir de eso, mejorar tus opciones laborales, mejorar tus opciones económicas, en fin. Por supuesto que también es tremendamente importante, lo vuelvo a repetir, que encuentres tu propio estilo de comunicación siendo tú misma. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces tenemos la creencia de que las personas que tienen habilidades para hablar en público, primero nacieron así. Nadie nace con esa habilidad. No existe el gen de la habilidad para hablar en público. Lo que sí es que hay personas que son extrovertidas y otras personas que somos más introvertidas. En general, las personas que son extrovertidas aprenden mucho del probar, del ensayo y error, y tienen menos miedo que los introvertidos a cometer errores. Y de esa manera van desarrollando su habilidad. Entonces, nos parece que eso fuera súper como innato en las demás personas. Pero los introvertidos también tenemos la posibilidad de poder aprender y desarrollar estas habilidades de presentación, encontrando tu propio estilo, porque en el fondo es comunicarte, es expresarte, es decir una idea, es plantear tu opinión, ¿ya? No es que te vas a transformar en otra persona, en el alma de la fiesta, ¿no? Porque eso ya tiene que ver con estas características a lo mejor más extrovertidas. Así es que solamente sé tú misma y poder trabajar en cómo conectarte desde ti, con esta forma particular que tú tienes de comunicar, con esta forma particular que tú tienes de mostrar lo que tienes para entregar en el fondo al mundo, a las personas. Entonces, en esta sesión
Vamos a partir primero analizando cómo un par de clientas han logrado potenciar y mejorar sus opciones profesionales llevando a cabo mi sistema. Y en la segunda parte, ahí te voy a enseñar cómo puedes aplicar esto a tu propia vida, bien concreto. Entonces, quiero contarte primero la historia de Susana Vergara. Ella fue clienta mía, ya terminó todo su proceso y antes ella, cuando llegó a trabajar conmigo, decía que se sentía muy insegura a la hora de tener que presentar frente a otros, sobre todo con colegas, porque siempre sentía y estaba este fantasma de que se podía equivocar y que al equivocarse sus colegas iban a pensar rápidamente, no maneja el tema, no sabe lo suficiente, el juicio. Entonces ella tenía asociado el error con esto de que efectivamente iban a decir que ella no se había preparado lo suficiente y que no sabía bien el trabajo que ella hacía. Esas ideas, dice, tenía en mi cabeza y me hacían poner muy nerviosa, con sensaciones físicas muy desagradables y finalmente terminaba bloqueándose. Entonces comenzaba a pensar en esto y aparecía el bloqueo. Y obviamente se equivocaba y no podía seguir continuando su presentación. Agreguémosle a eso la sensación física de taquicardia, sudoración, etc. Muchas cosas que le ocurrían en ese momento. Entonces, por supuesto, dice que sentía que esto me limitaba en mis opciones laborales y también en otros aspectos de mi vida. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba eso? Que también, claro, me empiezo a dar cuenta que no solamente es algo que me ocurre a nivel profesional, sino que también en nivel individual. Me doy cuenta que no me puedo expresar con la libertad que yo quisiera, incluso íntimamente, con personas muy cercanas y que queremos mucho. Después de hacer mi programa, dice, ahora me atrevo a cosas que antes eran impensables para mí. Contactarme con personas, mostrarles lo que hago. Cambié mi actitud completamente y eso ha hecho que hoy esté en un nuevo trabajo con mayores opciones, con mejores ingresos y además presentando semanalmente todos sus avances, todos sus resultados. Eso era algo impensado para ella. Dice, hoy presento sintiéndome segura y en conciencia que cada día voy mejorando más. Eso habla de su capacidad de aprendizaje, de irse segurizando en esto que ella está realizando en el día de hoy. Está muy feliz, yo muy contenta, un privilegio haber trabajado con ella. La segunda historia que les quiero contar es de Marcela Ramírez. Ella antes sentía muchísimo nerviosismo al tener que hablar frente a una cámara. Era especialmente miedo hablar frente a una cámara. Tenía ideas muy críticas hacia sí misma. No le gustaba su voz, no le gustaba cómo se veía. Entonces ahí se dio cuenta que tenía un pánico de exponerse por qué es lo que iban a pensar los demás de ella en lo que estaba haciendo. Se sentía atrapada porque no podía lanzar su marca personal. Necesitaba exponer, mostrar lo que hacía, pero sentía que no podía. Hoy día, dice, hoy hago videos constantemente que me permiten dar a conocer mi trabajo, posicionar mi marca personal. Logré vencer el miedo y la vergüenza que sentía al exponerme. Esto ha sido muy potente para mí, porque si no lo hubiese hecho, habría abandonado mi sueño más anhelado. Imagínense lo potente y lo significativo que fue para ella el poder aprender este sistema. Si no lo hubiese aprendido, hubiese abandonado su sueño, algo que a ella sí le fascinaba, pero que ya estaba dudando por el miedo que sentía. Así que también muy feliz por Marcela Ramírez. Cosas que nunca debes hacer en una presentación. Primero, focalizar tu atención en ti misma, en que tú eres el centro, en cómo te ves, cómo te están juzgando los demás. Cuando tú te focalizas en eso, lo único que estás haciendo es aumentar tu miedo. También, no conocer al público. No puedes llegar a una presentación sin no conocer a tu público. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué necesitan? Y, por supuesto, lo que no debes hacer nunca es darle rienda suelta a todos esos pensamientos que hemos estado conversando hasta ahora. Sobre todo de las dificultades hipotéticas que pueden ocurrir. Van a pensar mal de mí, me va a fallar todo, me voy a equivocar, no voy a saber, me van a hacer una pregunta que no voy a tener idea cómo responder. Todos esos pensamientos, no darle rienda suelta, porque cuando le das rienda suelta, tu cuerpo, tu cerebro, todo tu ser empieza a sentir que eso ya está ocurriendo. Por lo tanto, ahí viene el bloqueo. Desde el viejo paradigma, es decir, desde donde tú has estado trabajando hasta ahora, este problema,
es que eliges trabajos donde no tengas que hablar para mostrar tu trabajo. ¿Ya? Entonces hago esa elección desde ahí, donde no me tenga que exponer. Hago intentos por mejorar, pero no profundizo en el miedo. Es decir, me voy quedando como en las formas, a lo mejor en ciertas técnicas o estrategias, pero no voy profundo al miedo, a qué es lo que me está provocando eso. Y también puedo caer en la preparación obsesiva del tema. Estudio, 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 estudio y nunca termino, porque pretendo y tengo la idea de que tengo que saber todo para que nadie, que en el fondo me pueda como pillar de que no sé algo. Esa es tu forma desde el viejo paradigma, como lo has hecho hasta ahora, de abordar. ¿Cuál es mi propuesta? Y acá, bien específicamente, ¿qué puedes hacer tú para poder aplicar en tu vida y mejorar tus presentaciones? Desde mi nuevo paradigma, yo te invito a que conozcas en profundidad tu miedo y entrénate para poder conocer tu propio estilo de comunicación. Pero primero, conociendo en profundidad tu miedo. Entonces, vamos a nuestro primer paso, el ser consciente. Trabaja entrenando tu mente, potenciando tus pensamientos positivos. ¿Cómo te hacen sentir? Porque los pensamientos negativos te hacen sentir de una manera. Entonces ahora busca pensamientos positivos y cómo te hacen sentir esos pensamientos positivos. Y de esa manera disfruta del momento presente y prepárate con tranquilidad para el futuro. Con tranquilidad, con tiempo. También identifica tus miedos. Distingue cuáles son los miedos que son reales versus cuáles son los irreales. Los reales está toda la categoría de situaciones que pueden ocurrir, desde dificultades tecnológicas, dificultades para llegar a un lugar, en fin. Y los irreales son todas esas ideas que están acá en tu mente y que hemos estado conversando hasta ahora. Conéctate con lo importante que es para ti superar este miedo. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría en tu vida si tú logras superar este miedo? Y conéctate con esa importancia de poder comunicar tus ideas. Si tú logras superar este miedo y comunicas tus ideas, conéctate con eso. En el paso 2, hacer. Primero, sé amable contigo misma. Cada retroalimentación que hagas con respecto a ti misma, usa palabras gentiles, amorosas. Eso te va a permitir hacer evaluaciones que sean más realistas sobre lo que debes mejorar, no tan autoexigentes, tan radicales, tan duras contigo, ¿ya? Regálate espacios de conexión íntima, donde puedas respirar, donde puedas volver a la calma, donde puedas estar en un momento de tranquilidad. Es súper importante. Haz ejercicio o haz yoga, anda a natación, haz cosas que te ayuden a bajar tu ansiedad. Considera que cada presentación es una instancia de aprendizaje, es la posibilidad de cometer errores. Ojalá cometas errores en tus presentaciones para que puedas aprender. Y muéstrate segura de ti misma, reconocimiento tu vulnerabilidad y tu público te verá más cercana. Acá ya estamos en el parecer, o sea, cómo yo me puedo mostrar frente al mundo. ¿Ya? Y acá es como, conéctate con tu público, sé vulnerable, no necesitas que no se te note nada de nerviosismo. Se te puede notar nerviosismo, todos nos ponemos nerviosos hablando frente a otros. Yo puedo reconocer eso, reponerme y continuar en lo que yo estoy haciendo. Y tu público te va a ver muchísimo más cercana. Empatiza con tu audiencia, míralos a los ojos. Esa es una manera de estar disponible mental y físicamente. Porque si tú no miras a tu audiencia siente que tú no le estás prestando atención, que no es importante para ti. Por lo tanto, es fundamental empatizar desde ese lugar. Agradece siempre la presencia de las personas y la posibilidad que tienes de poder entregarles algo útil, de poder entregarles información, aprendizaje, algo que sea de utilidad para las personas. Ahora te quiero contar otra historia, que es Sonia Beas, ya se me confundió la Susana con la Sonia. No, Sonia Beas, muy linda la Sonia. Antes Sonia decía, me sentía muy insegura a la hora de hablar frente a grupos de personas. Se me secaba la garganta, no me salía la voz, pensaba que me evaluaban constantemente y que por mi personalidad no lograría vencer ese miedo. Es lo que estábamos conversando antes, nací así, soy introvertida, los demás pueden menos yo. Todos esos pensamientos están ahí en esa frase.
Era un estrés muy grande cada vez que debía prepararme para hablar en público. La verdad es que la Sonia lo pasaba muy mal. Y hoy día, dice, he logrado expresarme con voz clara, fuerte, dar a conocer mi negocio y mostrar lo que hago. Como empresaria, para mí era fundamental atravesar este miedo. De esa manera podría llegar a más personas, generar negocios, consolidarme y tener más tiempo para mí y mi familia. Hoy, si bien siento nerviosismo, sé que puedo manejarlo y expresarme con claridad, porque lo que hago es de mucha utilidad y es mi deber compartirlo. Esa frase de ella me encanta, porque cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia, primero, de que nos merecemos decir lo que tenemos para decir al mundo, y luego de nuestra responsabilidad como seres humanos con el mundo, con las demás personas, es tu deber compartir tu conocimiento, no guardártelo. Cuando tú te lo guardas y te lo dejas para ti, muere ahí contigo. Entonces es tremendamente importante compartirlo. Y como dice la Sonia, es mi deber compartirlo. Un honor con todas estas mujeres que he trabajado, son algunas con las cuales yo he trabajado. El otro día fui a ver a Sonia a una charla donde ella presentó y donde fue reconocida como la mejor presentación del día. Así es que un honor, un orgullo, muy feliz de haber podido aportar en el crecimiento que ella está teniendo en el día de hoy. Entonces, en resumen, lo que necesitas saber, primero, trabaja que tus pensamientos sean positivos. Conoce en profundidad tus miedos para que puedas pulverizarlos, para que desaparezcan. Y enfócate en empatizar física y emocionalmente con tu audiencia. Tienes que estar ahí, mirarlos, ser parte con ellos. Y no tienes que seguir intentándolo a la manera antigua, ¿ya? Yo te estoy invitando a que puedas ver una nueva manera, un nuevo paradigma. Porque además la manera antigua ya no funciona. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Primero, acompañamiento permanente para que puedas manejar tus miedos. Una guía paso a paso para que encuentres tu propio estilo de comunicación desde tu forma de ser. ¿Y cómo te puedo ayudar? En términos concretos, yo voy generando grupos donde puedes encontrar a más personas que están trabajando lo mismo que tú. Y eso va dando muchísimo valor también al proceso que podamos ir haciendo en el desarrollo del programa. También, evidentemente, toda mi experiencia a disposición en el entrenamiento a las habilidades de presentación y manejo de la ansiedad, por supuesto, porque también tengo muchísima experiencia apoyando profesionales, más de 200 profesionales en desarrollar todas estas competencias. Ese es como lo que yo te puedo ofrecer desde mí y desde mis propios conocimientos y también, evidentemente, desde mi propia experiencia de miedo escénico. Entonces, tienes una opción. ¿Qué puedo hacer por ti? Como te señalé hace un momento atrás, he dejado una invitación muy especial para las personas que están viendo esta audio clase. No, no es audio clase porque ahora me estás viendo. Para esta clase online y ahora nos estamos viendo. Ese espacio especial tiene que ver con que tú puedas postular a una de mis sesiones de claridad que son gratuitas. ¿Para quiénes son? Primero, para personas que están comprometidas a no seguir dejando pasar nuevas y mejores oportunidades laborales en su vida. Ya sabes que no quiero seguir sintiendo más esta frustración y quiero hacer un cambio, quiero tomar una acción ahora. Y sabes que puedes hacerlo, pero que no puedes hacerlo sola, porque a lo mejor ya lo has intentado varias veces y entonces necesitas de alguien que te acompañe en el proceso. Entonces, yo ahí, a esas personas que sienten eso, pueden postular a una de estas sesiones. ¿Por qué hago esto? Primero, la sesión es para conocerte, poder conversar en profundidad acerca de la problemática que hoy día estás teniendo. Y este método, en el fondo, a mí me permite poder realizar un buen diagnóstico para saber si este programa se adecua o no a las necesidades que tú tienes. Y si yo veo que efectivamente te puedo ayudar con mi programa, te cuento y es muy probable que tengas excelentes resultados como las personas con las cuales te he estado contando hoy día. Entonces, si tenemos nuestra sesión de claridad y tengo la certeza de que puedo ayudarte, te voy a ofrecer que podamos trabajar juntas y ahí yo te cuento más detalles sobre la metodología, los valores, los horarios, etc. Entonces,
son sesiones gratuitas para poder hacer esta como evaluación diagnóstica y ver si efectivamente mi programa se adecua a tus necesidades, y si ambas estamos de acuerdo y yo veo que se adecua, podemos comenzar a trabajar juntas. Así es que te dejo invitada a que puedas postular a una de mis sesiones de claridad gratuitas. También te invito a que puedas ver mi página web, que es www.marianelaruiz.com, y cualquier duda que necesites resolver me puedes escribir a contacto@marianelaruiz.com. Hemos llegado al final. Muchas gracias por tu atención. Te dejo un abrazo, que tengas un lindo día, y si estás decidida a tomar acción, no dejes pasar más tiempo, porque mientras más vamos dejando pasar tiempo, más vamos creyendo que es algo que no podemos resolver. Así que te invito, si estás comprometida, a que tomes acción y postula a una de mis sesiones de claridad gratuita. Un beso. Nos vemos. Chao. Gracias.